Bueno, pues quiero comenzar leyendo la palabra de Dios, que es la carta a los Hebreos, capítulo 11. Tienen ahí sus Biblias, hermanos. Por favor, acompáñenme a ver la carta de los Hebreos 11. Cualquier problema de cualquier cosa. Dice, a ver, a mí me sale esto. Ok. Permítanme un momentito, hermanos. Nada más estoy aquí rectificando qué versículo es. Perdón, hermanos, aquí se me perdió la cita. Perdón, Hebreos 12, 11. Amén. Hebreos 12, 11. Dice así. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Amén. Hermanos, la responsabilidad y la disciplina la podemos mirar en diferentes momentos en la palabra de Dios. No vamos a leer todos los textos que hablan de responsabilidad o disciplina, sin embargo, sí queremos poner esta parte de que a veces para nosotros o para nuestros hijos, la disciplina no puede ser muy agradable, ¿no? Digo, ¿a quién le gusta castigar a sus hijos? ¿O a quién le gusta llamarle la atención a sus hijos, no? Yo creo que nadie de nosotros disfrutamos eso. Pero también a veces, hermano, tampoco nos gusta darles responsabilidades y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué se entiende por responsabilidad, hermanos? Bueno, nosotros para este taller entendemos responsabilidad como dar cumplimiento a las obligaciones y asumir las consecuencias de las acciones realizadas y decisiones tomadas. Hermanos, es necesario que nosotros desde un principio ya vayamos marcando a nuestros hijos que vayan asumiendo consecuencias. Sabemos que hay consecuencias buenas y consecuencias también no tan buenas, tanto positivas como negativas, ¿no? Ahora, la pregunta es que ustedes reflexionen un poco. ¿Qué responsabilidades tenías cuando eras niño? Alguien que me quisiera decir qué responsabilidades tenías cuando eras niño, hermanos. Alguien, nada más, no sé, una o dos personas que nos digan qué responsabilidades tenían cuando eran niños. Estudiar. Hacer la tarea, ayudarles a nuestros papás. Así es, ¿no? Ok, así es, ¿no? Hacer la tarea, ayudar en las tareas domésticas, ¿verdad? ¿Qué otras responsabilidades, hermanos? ¿Alguien más? Una Pues responsabilidad. cuidar a los hermanos pequeños cuando éramos los mayores. Así Tocaba a es. veces ayudar a los papás con eso, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de mi mamá que tenía como un pequeño negocio, pues teníamos todos que hacer lo que mi mamá nos decía y pues ya eran responsabilidades un poquito más, pues no de tan niños, pero pues tocaba repartirse entre todos las actividades. Claro, ya se tenían responsabilidades, ¿verdad? Aquí en el chat también nos dicen tender la cama, ¿verdad? Cuidar a la mascota, quienes tuvieron la oportunidad de tener una mascota,
De niños teníamos que darles de comer, como dicen por aquí, ¿verdad? Ahora pensemos, hermano, ¿qué límites te ponían tus papás durante la infancia? Alguien que quiera decir qué límites les ponían o no les ponían límites. Por acá en el chat están participando, dicen Ver la televisión. ver la televisión, ¿verdad? Había quizás un límite en mirar la televisión, no dormirse tarde, ¿verdad? Como dicen por aquí. La hora de dormir, por supuesto, había un límite en la hora de dormir. Entonces, hermanos, como pueden mirar, y nosotros al recordar nuestra infancia, vemos que teníamos responsabilidades y vemos que también teníamos límites, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito al tema, hermanos. Las responsabilidades, ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, cómo Dios mismo nos ha dado responsabilidades como sus hijos, pero también nos ha puesto límites. Desde el inicio de la creación, Dios ha puesto límites y nos ha dado responsabilidades. Ahora, en esta diapositiva, lo que nosotros podemos ver es que muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que nuestros hijos, por la edad, no tienen la capacidad de tener ciertas responsabilidades. Y no es así, hermanos. Nosotros, según se ha podido ver, no nosotros, ¿verdad? Pero se ha podido observar que según las etapas de desarrollo cognitivo, según las etapas de desarrollo humano, los niños a ciertas edades ya pueden tener ciertas responsabilidades. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver e incluso pueden ir identificando a sus hijos, ¿no? Cómo es que ya pueden tener ciertas actividades sin ningún problema, porque Dios así nos constituyó, de la tal forma que tengamos la capacidad de hacerlo. De 2 a 3 años, por ejemplo, a veces piensan muchos, es que es muy pequeñito, ¿qué trabajo o qué responsabilidades le voy a dejar? Pues como dice aquí, tareas bajo el control del adulto, no comprende lo que hace bien, eso es real, los niños de 2 o 3 años todavía no comprenden lo que hace bien o mal, no posee autocontrol, o sea, son características de estos niños a estas edades, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, hermanos, ustedes pueden mirar aquí que se van volviendo cada vez más autónomos, pero en todas las etapas les podemos, al final de cuentas, dar responsabilidades y pueden comenzar a tener responsabilidades. Quizás un niño de 2 a 3 años, ahorita lo vamos a ir viendo qué tipo de responsabilidades puede tener, pero por supuesto que no va a ser lo mismo que un chico ya, un joven de 12 años, ¿no? Como podemos ver, cada vez va aquí aumentando su capacidad, hasta que dice, a los 12 años ya tiene sentido de la responsabilidad, capacidad para valorar lo bueno o malo, y por supuesto ya piensa en las consecuencias. Un niño de 2 a 3 años todavía no piensa en las consecuencias. Un joven de 12 años, por supuesto que ya piensa en las consecuencias. Entonces ustedes ya por aquí pudieron mirar en qué etapa se encuentra su hijo o sus hijos, ¿no? En cada una. Ahora aquí viene esta parte, ¿no? ¿Qué actividades puedo hacer? Aquí, hermanos, nosotros quisiera también aquí un poquito que participaran. Como pueden ver del lado derecho, dice, trae rangos de edad de 1 a 4 años, de 5 a 7 años y de 8 a 12 años. Quisiera que ustedes me dijeran, por ejemplo, ¿en qué año, o sea, entre qué años y qué años los niños ya pueden comer por sí solos? Alguien que me quiera decir entre qué edad los niños ya pueden comer solos. De los 5 a los 7. De los 5 a los 7, ¿ok? Alguien que me diga entre qué edad ya pueden poner el recogedor para ayudarla a levantar la basura. 3 años. 3 años. A los 3 años, ¿ok? Recoger sus juguetes y lavarse los dientes con ayuda. 2 años. 2 años, ¿ok? Quitarse la ropa para bañarse o cambiarse. 4 años. 4 años, ¿ok? Usar la cuchara. 2 y medio. 2 años y medio, ¿ok? Regar las plantas ya con ayuda. 3. 3 años,
¿ok? Hacer la tarea bajo guía de los padres 4:30. a los 4 años, ¿ok? Ponerse la ropa y zapatos, Sí, 4. 4 también. Barrer una habitación, Los coreanos desde los 2 años. ¿ok? Como pueden ver, hermanos, cada uno de nosotros podemos nosotros imaginarnos o pensar, dependiendo de de la forma en que también a nosotros nos educaron, podemos nosotros pensar entre qué edades. Y aquí, miren, les vamos a mostrar. Un niño de 1 año, hermanos, ya puede comer por sí solo, desde 1 año. Por supuesto, no lo va a hacer como un adulto, o por supuesto, no lo va a hacer de la manera que lo hace un chico de 12 años, ¿no? O de 10 años, pues, ¿no? Como pueden darse cuenta, estas actividades que nosotros les pusimos, todas las pueden hacer niños entre 1 y 4 años. Sin embargo, hermanos, a veces nosotros pensamos que no son capaces. Muchas veces tenemos en la mente la idea de que nuestros hijos no son capaces de poder hacer estas actividades. Ahora, veamos otras actividades, ¿no? Por ejemplo, trapear una habitación, comer con cubiertos, peinarse, abrocharse los zapatos, todas estas que ustedes ven aquí en pantalla, hermanos. ¿Entre qué edades creen ustedes que ya lo puedan hacer de estos tres rangos que tenemos al lado derecho? ¿Entre 1 y 4 años, entre 5 y 7 años, o son actividades que ya pueden hacer entre 8 y 12 años? Entre 5 y 7. Entre 5 y 7 años. ¿Ok? Veamos. Exactamente. Son actividades, hermanos, que pueden hacer los chicos entre 5 y 7 años, ¿no? Pero muchas veces, hermanos, creemos que a lo mejor un niño de 5 años no es capaz de peinarse solo. O a veces creemos que un niño de 5 años no puede trapear ya una habitación, porque estamos esperando, hermanos, a que lo hagan como nosotros lo hacemos, porque estamos esperando quizás a que quede en la habitación de una manera como si un adulto lo hiciera. Pero ya se les puede comenzar a dejar estas responsabilidades, hermano. Y por supuesto, ya todas estas otras actividades, hermanos, miren, hasta cocinar un guisado, esto ya lo puede hacer un joven, ¿no? Y a veces, hermanos, los jóvenes no nos atrevemos ni siquiera a dejarles la responsabilidad de que hagan una sopa solos, ¿verdad? Porque ya lo pueden hacer solos, hermano. Si nos damos cuenta, hay algunas cosas que sí se pusieron así con la ayuda de los papás, ¿no? Hacer la tarea con la ayuda de los papás. Sin embargo, también hemos especificado aquí las cosas que pueden hacer solos. Todas estas, poner la mesa, por supuesto, un niño de 8 años ya lo puede llevar a cabo, ¿no? Lavar los trastos pequeños, claro que ya lo pueden hacer. Hermano, yo no sé, tú piensa cómo eh, fue tu niñez y quizás tú ya tenías responsabilidades como de lavar tu ropa desde muy pequeño. Desafortunadamente, la mentalidad de estas nuevas generaciones, de los padres como nosotros, estoy hablando de nosotros como padres, hermano, no estoy hablando de las nuevas generaciones de nuestros hijos, no. Estoy hablando de estas nuevas generaciones de padres. Como no nos gustaba que nos dieran responsabilidades nuestros padres, desafortunadamente les hemos quitado responsabilidad a nuestros hijos, porque no nos gustaba que nuestros papás nos hicieran que laváramos nuestra propia ropa. Y entonces, como a mí no me gustaba, ahora tampoco no quiero que mi hijo padezca eso, ¿verdad? Porque a mí no me gustaba. O porque a mí no me gustaba lavar los trastes, ¿no? Se me hacía muy complicado que como niño lavar los trastes. No, pues yo le voy a evitar ese problema a mi hijo. Es mi responsabilidad como papá. Así lo pensamos, hermano, y muchas veces por eso no les damos nosotros responsabilidades. Ahora, ¿cómo delegar responsabilidades? Antes, hermanos, como dice aquí, de delegar una responsabilidad, hay que hacerlo de forma clara, porque muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que al hablar con un niño nos entiende perfectamente y desde el momento que le decimos,
tiendes la ropa, lavas los trastes y al rato regreso. Creemos, hermanos, que en su mente está claro lo que tiene que hacer, como en nuestra mente. Y no es así, hermanos, ¿no? Sino que lo primero es que nosotros, que las responsabilidades de la familia estén claras. ¿Alguien por ahí tiene su micrófono abierto, hermanos? Si alguien nos puede ayudar ahí a cerrar su micrófono. Gracias. Ok. Como familia, hermanos, y me refiero también como papás, hay que llegar a un acuerdo en qué se les va a exigir, ¿no? Es importante, hermano, no contradecirnos, porque a veces como papás o en la misma familia nos contradecimos y el papá piensa que hay que exigirle mucho, pero la mamá quizás piensa que no hay que exigirles tanto. Ahí hay que ponerse de acuerdo para que sea de una manera constante y que no haya confusión en los niños, ¿no? Hay que no exigir lo que no nos exigimos a nosotros mismos. Miren, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que, que ellos no pueden hacer muchas cosas porque nosotros no las hacemos. Pero recordemos, hermanos, que nosotros estamos trabajando con el carácter y hay que hacer lo correcto porque es correcto hacer lo correcto, ¿verdad? Pero también hay que ser nosotros, eh, pues, que lo que digamos, pues, con nuestras palabras, lo que les estamos dando de responsabilidad, nosotros lo hayamos modelado antes. Con los niños es muy importante modelarlo, hermanos, pero tampoco podemos nosotros dejar pasar de que, ay, bueno, es que como, ni siquiera yo nunca lavo los trastes, pues, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que lave los trastes? No, hermanos, más bien nosotros tendríamos que cambiar y decir, bueno, yo también voy a lavar los trastes, le voy a enseñar, se lo voy a modelar para que él lo pueda hacer. Por eso no le podemos exigir lo que nosotros mismos no hacemos, porque nunca les hemos modelado y de dónde van a aprender, ¿no? Comprobar si cuenta con un espacio adecuado y si sabe hacerlo. Muchas veces, hermanos, les exigimos a nuestros hijos cosas que, que al final de cuentas no están todavía capacitados para hacerlo, ¿no? A veces quizás a un niño más pequeñito queremos que haga cosas de adulto y pues no se puede así. Sin embargo, pues eso no quiere decir que no pueda tener ciertas responsabilidades, ¿no? Y por supuesto, hermanos, la paciencia y tolerancia son muy importantes. A veces, hermanos, les quitamos responsabilidades a nuestros hijos porque no tenemos paciencia, hermanos, porque nos desesperamos. Un ejemplo, ¿no? Yo le puedo decir a un pequeñito de 2 años, pídeme por favor, ¿no? Pide por favor, pero no lo quiere hacer, hermano. Y entonces, como yo ya tengo prisa y como yo ya me desesperé, pues le doy lo que él me está pidiendo, aunque no lo pida por favor, sabiendo que sí lo puede hacer, ¿no? Hermano, te puedes estar ahí minutos, o sea, te estoy hablando de que con un niño de 2 años, puedes, dependiendo del temperamento también de tu hijo, quizás puedes estarte ahí 15 minutos, 20 minutos, hermano. Creo que el récord, es que aquí está mi esposa, ¿cuál fue el récord? Como 20 minutos, ¿verdad? Nosotros el récord que hemos tenido con un niño para que pida por favor ha sido, creo, 20 minutos, hermano. Y estar ahí y sacrificar ese tiempo para que él aprenda. Y si no lo dice, ¿cuál será su consecuencia? Que no le doy lo que pide. No le va a pasar nada si no le doy el juguete que quiere, porque no lo pide por favor. Y este es un ejemplo, hermano, de tantos, ¿no? De que a lo mejor le podemos dar una responsabilidad como de trapear, pero como miramos que no lo hace bien, bueno, ya vete a ver la televisión y yo trapeo, yo termino de trapear. No, hermano, hay que dejar que lo hagan, ¿verdad? Y que terminen de hacerlo. Pero como nosotros muchas veces llevamos prisa o nos desesperamos de que no lo están haciendo bien, ¿qué hacemos? Vete a ver la televisión y yo lo hago, porque yo lo hago más rápido. Por supuesto, el que lo haga yo, el que lo hagan mis hijos, perdón, me va a conllevar más tiempo, me va a conllevar quizás hasta enojo,
porque le estoy explicando y no entiende a la primera, quizás me va a conllevar hasta dejar de ver o de hacer ciertas cosas, hermano. Pero es necesario. Por eso decimos que para delegar responsabilidades hay que tener paciencia, porque también en el momento que les enseñamos, quizás no entiendan a la primera. Ahora, ¿qué hacer en el momento de encomendar una tarea? Por supuesto, número uno, hay que mostrarle confianza, hermano. Es importantísimo mostrarle confianza a nuestros hijos. No puede ser como decirle, bueno, voy a hacer esto, pero a ver si lo puedes hacer. Te dejo esta tarea X, a ver si la puedes hacer. No, hermano, eso le quita confianza a los niños. Si les vamos a dejar una responsabilidad, es porque sabemos que lo pueden hacer. Explicar con claridad qué deseamos que haga. A los niños, hermanos, hay que explicarles de forma clara. Por favor, levantas tus juguetes que están en el piso y los echas en este bote y le enseñas el bote. Si es necesario, dependiendo de la edad de tus hijos, si es muy pequeño, le modelas cómo. Si ya son más grandecitos, simplemente decirle aquí, ¿no? Vas a lavar tu ropa, a lo mejor, ¿no? O me vas a ayudar a tender, vas a tender la ropa de esta forma. Vas a tender todas las playeras o solamente tus playeras. No sé, a lo que voy, hermano, es de que debe de ser claro lo que deseamos que haga. No debe de quedar ambiguo. Porque miren, hermanos, a veces hasta nosotros como adultos nos comunicamos y muchos de los problemas en los matrimonios es por una cuestión de comunicación. Y por eso, porque uno tiene una imagen en la mente, una idea, y pensamos que la idea que tenemos en la mente realmente le estamos comunicando, cuando no es así, hermanos. O sea, muchas veces nosotros como adultos no sabemos comunicar exactamente lo que estamos pensando. Imagínense los niños, si nosotros le decimos, bueno, te portas bien y recoges tus juguetes. Simplemente ahí está algo muy amplio, muy ambiguo. No sabemos qué es portarse bien, recoger los juguetes, aunque él diga, pues sí, a lo mejor uno piensa, él ya sabe dónde es el lugar de sus juguetes, pero no, hermano, hay que dar las instrucciones claras y evitar mensajes como, lo voy a hacer yo porque lo haces todo mal. A veces, hermano, ese mensaje a veces no lo decimos con nuestra voz, pero lo decimos con nuestras acciones. Muchas veces cuando vemos que nuestros hijos, porque son pequeños, imagínate, hermano, ellos, si a veces a nosotros se nos resbalan las cosas con nuestras manos ya de adulto, imagínate a los niños con sus manitas, ¿no? Sus manos de niño. Por supuesto que van a romper cosas, por supuesto que se les van a resbalar cosas que son más grandes, les tienes que enseñar que lo hagan con las dos manos, pero cuando nosotros miramos, hermano, que quizás se ven, tú puedes mirar y dices, hijo, les está viendo lento, pues sí, porque es un niño, no lo va a hacer a la misma velocidad que tú y que yo, pero con nuestra actitud lo quitamos y le decimos, lo voy a hacer yo porque lo haces todo mal. Hay que evitar ese tipo de mensajes, hermano. Ahora, ¿qué hacer una vez empezada la tarea? Bueno, no hagas tú lo que tu hijo es capaz de hacer por sí solo. Ya vimos muchas de las actividades que es capaz de hacer por sí solo. No subestimemos, hermano, a nuestros hijos. Les recomiendo, hermanos, si tienen Netflix, hay una serie, por ahí se la estamos recomendando a todo mundo. Hay una serie que se llama Mi Primer Mandado. Y es una serie japonesa en donde a niños de 2 años les mandan a la calle, hermano, a hacer un mandado. Por supuesto, están vigilados para hacer el programa y todo, está en un formato de reality, pero se mira precisamente cómo es que los niños son capaces de hacer un mandado ya lejos, o sea, de memorizar cuadras y de memorizar qué es lo que van a hacer. También pasan cómo se frustran porque muchas veces ya no se acuerdan. También pasan cómo quisieran lograrlo y no pueden. Y pasan todas, se los recomiendo, así se llama, Mi Primer Mandado y está en Netflix, si gustan verlo, hermanos. Y lo que se tiene ahí prohibido es que el adulto intervenga en lo que se le encomendó al niño. El niño tiene que terminar. Entonces, hermano, primeramente, no hagas tú lo que tu hijo es capaz de hacer. Como lo dije hace un rato, vas a tener que esperar más, vas a tener que sacrificar no solamente tiempo, sino que también
vas a tener que estarlo mirando, vigilándolo, ¿verdad? También tú como papá te vas a frustrar porque lo vas a mirar y vas a ver que no puede y vas a decir, pero ¿cómo no puede? No, déjalo, pero tú vigílalo y deja y que sí termine la tarea, porque muchas veces, hermano, también decimos, bueno, ya no pudo, ya no lo hagas. Después lo haces, ¿no? Pero qué mensaje estamos dando, hermanos? Esto de que él no es capaz de hacerlo, ¿no, hermano? Hay que mirar lo que sí es capaz de hacerlo y dejarlo que realmente lo termine. Adecuar el grado de exigencia tiene que ver, hermanos, con lo que le pedimos, ¿verdad? A un niño de 2 años yo no le voy a pedir que doble su ropa, pero sí le puedo decir que él coma por sí solo, ¿verdad? A un niño de 2 años yo no le voy a un niño de 5 años quizás, yo no le voy a pedir que haga un guisado, ¿verdad? No, no lo va a lograr, pero sí le voy a decir que levante sus juguetes. A un niño de 6, 7 años ya le puedo decir, toma, tú lava tu playera, ¿no? Enseñarle a lavar a mano, hermano. Es bueno también eso, no los va, o sea, y eso no es explotación infantil, hermanos, ¿eh? Porque muchas veces piensan, o muchos papás piensan que es explotación infantil decirle a su hijo que lave sus calcetines. No, hermano, no es explotación infantil, tiene que ver con las responsabilidades. Porque si nosotros no les damos responsabilidades desde pequeños, hermano, vamos a estar criando adultos irresponsables, hermano. Entonces, es importante, hermano, que adecuemos el grado de exigencia. No permitas que abandone la tarea, eso ya lo comenté, hermano. Si le dijimos, levantas todos tus juguetes y los pones en el cajón o en la caja o donde lo ponga, aunque él va a decir, ya me cansé, él ya no lo va a querer hacer, hermano. Cuando recoja, después de que recoja 2 juguetes, un niño de 5 años, ya no va a querer terminar de recoger todo lo que utilizó, porque así es nuestra naturaleza, ¿verdad? Queremos las cosas cómodas, no nos queremos fatigar. Los niños, por supuesto, no quieren trabajar, quieren seguir jugando y no quieren levantar sus juguetes. Pero no, hermano, no hay que permitir que abandonen la tarea. Porque si no, hermano, vamos a ser también hijos que estén acostumbrados. Ah, bueno, ya no me gustó hacer esto, ahora hago esto otro. Ah, bueno, ya no, y no vamos a crear hijos inestables. Siempre van a querer, ya no me gustó, lo cambio, ya no me gustó, lo cambio. ¿Qué es lo que ha pasado, hermano, con los jóvenes de estas generaciones, no? Ya no me gusta esto, ahora esto otro. Y por eso no tienen una estabilidad, hermano. No hablemos de una estabilidad económica, sino de una estabilidad social, una estabilidad matrimonial. Por eso hay tantos divorcios, hermano, porque dicen, bueno, ya no me gusta estar contigo, me voy, ¿no? Por eso los jóvenes ya también no se quieren casar, porque dicen, mejor al rato nada más me junto, porque seguramente si ya no quiero estar contigo, después me voy. Entonces, es porque o sea, pareciera fácil abandonar una responsabilidad. Las tareas largas y complejas, dividirlas en pequeños pasos. Hermano, si tú miras que hay una tarea que es más compleja, mejor vele dando responsabilidades pequeñas, dependiendo de la edad de tu hijo, ¿no? Porque si no, hermano, también te vas a frustrar, no lo va a lograr, porque hasta se le va a olvidar a tu hijo. No tiene la capacidad de retención que nosotros, ¿no? Dependiendo de la edad. Pero estoy hablando de niños. Por supuesto, un joven de 12 años, hermano, tú ya le puedes dar varias tareas, ¿no? Recoges tu cuarto, lavas los trastes y pones a guisar el jitomate para la sopa. Esa es una tarea más compleja. Se tiene que acordar. A un joven ya le puedes decir, bueno, y si no te acuerdas, toma nota, ¿no? Vas al mercado, compras esto, esto y esto, y ya le das una lista. Ya son tareas más largas y complejas, pero a un niño de 7 años, quizás no le puedas dar una tarea muy larga, hermano. Ok, ¿qué hacer una vez acabada la tarea? Hermano, ustedes hemos hablado nosotros varias veces en diferentes talleres, conferencias, en diferentes momentos, que lo más importante es el carácter.
Lo más importante, hermano, no es que tu hijo haya logrado recoger todos sus juguetes, sino lo más importante es que fue obediente. Lo más importante no fue que tu hijo lograra lavar sus calcetines, sino que fue responsable. Incluso, hermano, lo más importante no es que tu hijo haya terminado una tarea, sino que fue tenaz. Entonces, hermano, hay que valorar lo que hizo, sí, pero hay que elogiar su carácter antes que destacar lo que hizo. Porque si nosotros destacamos lo que hizo, hermano, solamente él va a buscar hacer esa cosa bien. ¿Sí me explico? O sea, hacer esa tarea bien. Si lo elogiamos porque tuvo buenas calificaciones, él va a pensar que las buenas calificaciones es lo correcto y va a buscar de cualquier forma sacar buenas calificaciones. Incluso puede poner de por medio su honestidad, puede poner de por medio su veracidad con tal de sacar buenas calificaciones. Porque como papás nos enfocamos tanto en las buenas calificaciones que el hijo dice, pues yo voy a sacar buenas calificaciones aunque tenga que hacer trampa. Y eso no es correcto. Entonces, hermano, elogiemos su carácter, destaca los aspectos positivos e indícale en qué puede mejorar, porque siempre se puede mejorar en todo. Y anímale a que lo intente de nuevo, hermano. Si no lo pudo lograr, anímalo. Y si ya terminó la tarea, anímalo a que lo vuelva a hacer, ¿verdad? Vuelve a ser responsable, hijo. Mira, esto es responsabilidad. Explícale lo que es responsabilidad. Fuiste obediente. Me da gusto que hayas obedecido, hijo. Sigue siendo obediente. No a que vuelva a hacer la tarea, sino que vuelva a intentar a ser obediente. ¿De acuerdo, hermanos? Eso es muy importante al terminar las tareas. Ok. Antes de aquí, hermano, ¿alguien tiene algún comentario respecto a, a las responsabilidades antes de pasar al al siguiente punto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario respecto a las responsabilidades? Ok, pasemos entonces a lo siguiente. Ahora, ¿qué entendemos por límites? Dice Tito 2, 11 al 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Hermano, Dios mismo nos ha enseñado, nos enseña a rechazar lo que no es correcto, ¿verdad? La impiedad, las pasiones mundanas. Pero eso que conlleva límites, hermano. Necesitamos definitivamente límites. Ahora, ¿qué se entiende por límite? Para este taller, hermano, nosotros hemos definido límite, que es la norma que define las conductas esperadas en un contexto determinado. Y por otro lado, son líneas divisorias establecidas que no deben cruzarse. Génesis 2, hermano, del 16 al 17, muestra cómo es que Dios le puso límites a Adán y Eva. Les dijo, de todo árbol puedes comer, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí hay un límite, hermano. Ahí hay un límite. De todo puedes comer. También les dio responsabilidades, ¿verdad? Van a cuidar ustedes el huerto, porque tenían la responsabilidad de cuidar el huerto. Adán, si se dan cuenta, hermanos, recibió la responsabilidad de ponerle nombre a cada uno de los animales. ¿Lo podía hacer el Señor? Sí, lo podía hacer Dios, lo podía hacer más rápido que Adán, pero a Dios le tuvo paciencia, tuvo tolerancia y permitió que Adán hiciera ese trabajo, ¿verdad? Pero después de que le da esa responsabilidad, después le pone límites, ya cuando está Adán y Eva. ¿Y qué consecuencia había, hermano? Dios le marca la consecuencia. Porque si comieran de este árbol, ciertamente morirán. Ya había marcado una consecuencia. Dios marcó la consecuencia, hermano, la muerte. Esa era la consecuencia de cruzar ese límite.
Muchas veces, hermanos, nosotros castigamos a nuestros hijos sin antes haberles dicho cuál iba a ser la consecuencia. Porque muchas veces ya estamos enojados, muchas veces actuamos ya con esa ira, o en el momento se nos ocurrió, ¿verdad? Entonces, es bueno, hermanos, ahorita lo comento de una vez, que desde antes, cuando marquemos límites, enseguida en ese momento nosotros les digamos, si no, qué consecuencias puede haber con nuestros hijos. Cuesta trabajo, hermanos, también en lo particular me cuesta trabajo luego a veces esta parte, ¿no? Sino que ya nada más digo, bueno, haces esto y no está permitido tal cosa. Y ya nada más digo que no está permitido, cuál es el límite. Y cuando cruzan ese límite, a veces yo ya pongo quizás un castigo. Tenemos que evitar eso, hermano, sino que desde antes decirles cuál es el límite y en tal caso que transgredan ese límite, cuál va a ser la consecuencia. Ok. Miremos esta diapositiva, tipos de estilos paternos, ¿no? Está el padre autoritario, ¿verdad? Que impone sus normas, no de explicaciones, porque lo digo yo, porque soy el papá y me obedeces porque lo digo yo, exigentes, ¿verdad? No se comunican, lo que importa es la obediencia y no hay otra cosa, ¿no? Que la obediencia es correcto, pero a veces nada más nos centramos en la obediencia. Tú obedece y ya, ¿no? No hay afecto y no tiene en cuenta los intereses y necesidades de los niños. Y desafortunadamente, hermanos, cuando caemos en este punto de autoritarismo, lo único que estamos haciendo en los niños es que los niños sean irresponsables y agresivos, porque al final de cuentas no les va a gustar, hermano, que, que se les exija tanto, tanto, tanto. Entonces, va a llegar un momento en el que sean, que estén, como dicen vulgarmente por ahí, ya curtidos, ¿verdad? Y que no les importe, este, la responsabilidad y agresivo, siempre van a responder agresivamente cuando se les pida algo, ¿no? Tendencia a sentirse culpables y deprimidos, bajo autoestima, escaso control y pocas habilidades sociales. Esto, hermano, digo, no es una regla tampoco, ¿verdad? Porque alguien podrá decir, ay, es que mi papá fue muy autoritario conmigo y yo no soy así. Bueno, no es una regla, pero sí son patrones se han visto, pues, en este tipo de padres y, por supuesto, las consecuencias en sus hijos. Es un patrón. Pero también, por otro lado, está el papá permisivo, ¿no? Donde son altos grados de afecto, pero no le exigen nada. A veces, hermano, por culpas, porque desafortunadamente a veces también los papás nos sentimos culpables por ciertas cosas y les damos tanto permiso, hermano, o lo que yo decía, ¿no? Ay, es que yo me sentí muy mal, a mí como mi papá era tan autoritario y entonces ahora no, yo mejor, y mi papá no me mostraba nada de afecto, yo le muestro todo el afecto que pueda a mi hijo, ¿no? Los intereses y deseos del niño dirigen la interacción. Hermanos, se ha escuchado muchas veces, o muchos psicólogos dicen, ah, bueno, es que no, pídele opinión a tu hijo, ¿no? Ahorita vamos a ver la siguiente, papá, pero a veces, hermano, se mira que el hijo es el que va dirigiendo todo. Y el papá hace lo que el hijo quiere. Papá, es que yo no quiero ir a esa escuela. Ah, ok, hijo, no te preocupes. ¿A cuál quieres ir? A esta otra porque acá están mis amigos. Ah, bueno, ahí te llevo. Ay, no, papá, yo no quiero comer brócoli. Ay, no te preocupes, hijo. ¿Tú qué quieres comer? No, yo quiero comer hamburguesas. Ok, te compro hamburguesas. Entonces, hermano, el niño va dirigiendo todo. Por supuesto, son papás que exigen poco y los niños han de aprender por sí mismos, ¿no? Creemos que como hay algunas posturas psicológicas y pedagógicas en donde dice, tú déjalo al niño, ¿verdad? Que él aprenda, que explore y demás. Entonces los dejamos, hermano, y los dejamos que hagan y deshagan a su antojo y no se les exige nada, ¿no? Entonces, muchas veces, hermano, ¿saben con qué nos hemos encontrado cuando les decimos, hermano, mire, vamos a tener esta actividad para los niños? Es bueno que sus hijos participen y demás. ¿Y saben qué dicen? Le voy a preguntar a mi hijo de 7 años.
Le voy a preguntar a mi hijo de 10 años, a ver si quiere participar. Cuando sabemos que es algo bueno, hermano, es como si le preguntaras, oye, hijo, ¿te quieres bañar? Un niño, hermano, muchos de los niños no les gusta bañarse. Bueno, tampoco muchos de los adultos nos gusta quizás bañarnos, ¿va? Pero un niño, hermano, si tú le preguntas, ¿te quieres bañar? Y te va a decir no porque estoy jugando. ¿Quieres comer? Hay muchos niños, hermano, que a veces a los 10 años dicen, no quiero comer. Ah, bueno, entonces ahí comes cuando quieras, ¿no? No, hermano, no podemos nosotros tampoco ser tan permisivos con nuestros hijos y no estarlos limitando, ¿no? Porque las consecuencias con nuestros hijos, como dice aquí, van a ser inmaduros e incapaces de controlar sus impulsos, carecen de autocontrol, poco resistentes, persistentes en las tareas. Son esos niños, hermano, que no son capaces de sentarse y armar a veces un rompecabezas, ¿no? Ah, ya no lo quieres terminar de armar, no te preocupes, igual, sí está muy difícil. La caja se equivocó. Aquí dice que es a partir de 3 a 6 años y tú tienes 6. No, yo creo que este está muy difícil para ti. Son poco persistentes, hermano, carecen de autocontrol, ¿no? Explotan rápidamente a veces estos niños. ¿Por qué? Porque se ha sido muy permisivo con ellos. Entonces, cuando llega el momento en que se les pone un límite, explotan, ¿no? Van a llorar, van a hacer berrinche, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a que se les ponga límites. Por ahí ahorita me acordé, alguna vez nuestro pastor comentó, ¿no? Que platicando con él, ¿no? Platicábamos y decía que el doctor Otoniel tenía una frase, ¿no? Que decía, ¿quieres probar la lealtad de alguien? Dile a todo que sí, ¿no? Prueba la lealtad de alguien así, dile a todo que sí. Y un día dile que no, y ahí mirarás si realmente es leal. Entonces, hermano, si nosotros somos muy permisivos, vamos a crear, a ser esos adultos que cuando les digan que no, se van a frustrar y se van a ir, no van a ser leales. Y la lealtad también es un rasgo de carácter que Jesucristo modeló. Ok, el papá indiferente, ¿no? Escasa implicación en la crianza, son fríos y distantes, escasa sensibilidad a las necesidades, ausencia de normas. ¿Qué quiere decir esto? Es el papá que le dicen, papá, mira lo que me dejaron en la escuela. Ah, sí, enséñaselo a tu mamá. Papá, ¿me ayudas con mi tarea? Que te ayude tu mamá, ¿no? Mamá, ¿te puedo ayudar a cocinar? No, 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 vete a jugar por allá. Esos padres indiferentes, hermano, muchas veces que no nos realmente inmiscuimos pues en la crianza y nos volvemos fríos y distantes y no miramos las necesidades del alma de nuestros hijos. En ese aspecto, hermanos, este tipo de papá, las consecuencias que va a haber en nuestros hijos va a ser baja autoestima, no acatan ninguna norma, tienen una baja empatía, ¿verdad?, entre los demás y son niños muy vulnerables a conflictos personales y sociales. Siempre van a estar nuestros hijos en constante conflicto. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que no les hagan caso. Y entonces muchas veces buscan el llamar la atención. ¿Y cuál es la forma de llamar la atención? Haciendo lo incorrecto. Y después venimos a este que le llaman democrático, hermano. Yo no estoy muy de acuerdo con la palabra, pero lo pusimos porque así ustedes, si a lo mejor revisan algunos documentos, algunas otras, algunos libros, lo van a encontrar de esta forma, ¿no? Y dice que son aquellos padres cálidos pero exigentes y firmes, ¿no? Ponen límites y hacen respetar las normas, comprensivos, afectuosos. O sea, son esos padres donde llevan un equilibrio, hermano, entre los límites y también el afecto. Eso es lo correcto, hermanos, que pongamos límites. Podemos ser exigentes, podemos ser firmes, pero también podemos ser afectuosos, hermano. ¿Cómo es eso? Donde nosotros, cuando les ponemos alguna consecuencia a nuestros hijos, ¿sabes qué? Te voy a quitar el celular. Hablando de un joven, quizás, ¿verdad? Ya no vas a tener este celular durante una semana porque como quedamos, no, y si no cumpliste con lo que te dije o rebasaste un límite, ¿no? Ok, nos mantenemos firmes,
lo hacemos, realmente le cumplimos la consecuencia. Pero durante esa semana, al mismo tiempo yo le digo, hijo, te amo, esto no tiene nada que ver con mi amor hacia ti, esto es una cuestión aparte de mi amor, esto tiene que ver con tu crianza, con tu formación, para que aprendas a que hay límites, aprendas a que hay responsabilidades, ¿no? La relación se caracteriza por el diálogo y sus normas son coherentes. Ahora, hermano, el diálogo no se refiere a que le preguntemos a nuestros hijos qué quieren y hacerles caso a lo que quieran. Se, se pretende decir qué quieren, escucharlos, pero si no es lo que más les conviene, bueno, quizás te voy a explicar por qué no te conviene. Dependiendo de la edad, hermano, porque quizás con un niño de 2 años no te vas a poder a discutir por qué le conviene bañarse, ¿verdad? Quizás no lo va a entender. O por qué le conviene dormir una siesta, ¿verdad? Y aunque se lo digas, va a entender quizás pocas cosas. A veces, miren, hermano, a veces aunque digan, ay, no, sí, nuestros hijos, los niños sí entienden, sí entienden. Si yo le digo, esto no lo hagas, hijo, porque mira, esto está mal, te puede provocar un daño. Y ahí estás echándote un rollo, hermano, con tu hijo de 1 año. Y entonces, si lo entendió, ¿por qué lo volvió a hacer, hermano? Porque todavía su capacidad cognitiva no está madura para poder entender una explicación de esas. Él no entiende lo que es la electricidad, entonces él no entiende que si mete los dedos al enchufe se va a electrocutar, no sabe lo que es electrocutarse, no entiende, su mente no alcanza a captar lo que es electrocutarse, aunque tú se lo expliques. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de estos niños en donde se es exigente, pero al mismo tiempo se es afectivo, ¿verdad? Bueno, felices consigo mismos y generosos, más competentes socialmente, ¿verdad? Son resistentes y tienen un buen autocontrol. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que se les pongan límites, están acostumbrados a tener consecuencias, pero también saben y tienen la seguridad de que sus padres, de que el amor de sus padres no depende de sus errores. Hermano, es como nosotros, veamos a nuestro Padre Celestial. Somos pecadores, sí, seguimos pecando, sí, pero Dios no murió por nosotros para que, o sea, Él ya sabía que íbamos a seguir pecando. Murió por nosotros por amor, no porque Él supiera que íbamos a dejar de pecar, ¿no? Su amor fue más grande, su amor es más grande, hermano, que cualquiera de nuestros pecados, pero permite que tengamos consecuencias, ¿verdad? Son nuestras consecuencias. Nuestros hijos tienen que aprender que son sus consecuencias. Porque también, hermano, no es de que digan, ay, bueno, es que mi papá es que el castigador, ¿verdad? Es como si nosotros dijéramos, ay, es que me enfermé porque por culpa de Dios. No, hermano, no es su culpa. Quizá te enfermaste porque saliste sin suéter y hacía mucho frío y te mojaste, ¿no? Bueno, esos son ejemplos. Ahora, ¿por qué poner límites, hermano? Por supuesto, evita peligros, ¿no? Un límite a un hijo pequeñito es no metas los dedos al enchufe. Un límite a un niño más grande, no te subas a la azotea, ¿no? Sin compañía. Y tantos límites que ustedes pusieron, ¿no? Favorece la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer todo lo que queramos. Entonces, al no hacer todo lo que queramos, nos vamos a frustrar, hermano. Los niños se frustran porque no los dejamos jugar todo el día, ¿no? Pero también va a fomentar la autorregulación emocional. Porque si nosotros, hermanos, les dejamos que hagan todo lo que quieran, en el momento que les digamos que no, no van a tener esa tolerancia a la frustración. Enseña a vivir en sociedad, por supuesto, y contribuye a la seguridad psíquica. El no poner límites es considerado un acto de negligencia, hermanos. Entonces, cuando no ponemos límites, hermanos, estamos a nuestros hijos, estamos siendo negligentes. Esa es la realidad, hermano. Quizás suena fuerte, pero, eh, pero así es, ¿no? Ahora, con esto, hermano, puedes estar seguro de que ellos van a probar tu determinación. Si vas a aceptar sus excusas por su mala conducta,
¿verdad? O te harás de la vista gorda, o como dicen por ahí, de oídos sordos. Hablarás solamente duro, sin hacer nada. Mira, hermano, la Biblia dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. La disciplina, hermano, es correcta. Los límites son correctos, ¿verdad? Si no, hermano, ¿sabes qué? Vamos a criar adultos que siempre se van a justificar o siempre van a tratar de justificar sus actos. Oye, llegaste tarde. Ah, sí, no, no fue mi culpa. Fíjate que yo salí a tiempo, pero no, no fue mi culpa. Fue el microbusero que hizo mucho tiempo, o había mucho tráfico. Oye, ¿no terminaste lo que tenías que hacer? Ah, no, no fue mi culpa. El otro día yo me quedé más tarde y ahora, pues, ¿cómo le voy a hacer esta responsabilidad? Oye, es que te mandé a que enviaras este correo electrónico, pero ¿qué crees que no le llegó? Ay, no, no fue mi culpa, yo lo mandé, pero no, pues yo ya no vi que me lo regresó el correo electrónico, ¿verdad? Y siempre, hermano, vamos a estarnos justificando. El problema de que cuando nos justificamos, hermano, de todo lo que hacemos es de que no aprendemos, porque siempre es la culpa de alguien más. Nunca va a ser la culpa de uno. Entonces, hermano, si nosotros no ponemos límites, si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos de una forma firme y exigente, vamos a criar adultos, vamos a ser adultos que todo el tiempo se excusen por cualquier cosa, ¿no? Y sabes qué, hermano, tus hijos te van a, ya, mira, así te lo puedo decir, tus hijos ya te agarraron la medida. Ellos ya saben cuándo tú les das permiso, ellos ya saben cuándo, ahora sí que cuándo tú accedes y cuándo no. Por eso tenemos que ser firmes, hermano, que nuestros hijos no nos tomen la medida, más bien que ellos sepan que cuando nosotros les ponemos una consecuencia o un límite, lo vamos a cumplir. Tenemos el ejemplo de Dios. Cuando les dijo a Adán y Eva, si comes de este fruto, de este árbol, ciertamente morirás, ¿se los cumplió? Claro que se los cumplió. Vino muerte sobre ellos, ¿verdad? Que hasta se vieron desnudos y tuvo que eh, venir el Señor y cubrirlos con pieles. Tan es así, hermanos, que hubo muerte, que tú y yo estábamos condenados a la muerte eterna, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque a veces, hermano, nosotros no les cumplimos a nuestros hijos. A veces ni lo bueno ni lo malo. Las promesas que hagamos, hermano, así tú digas, hijo, si recoges tu cuarto, te voy a comprar un helado, cúmpleselo. Pero también si le dices, hijo, si no recoges tu cuarto, te voy a quitar el videojuego, cúmpleselo también. Ser firmes, hermano. Ok, ¿no estás seguro si eres un padre de paz a cualquier precio? Hermano, a veces queremos ser esos papás donde que no queremos problemas, ¿no? Y esa es la naturaleza humana, ¿no? No querer problemas, irnos por el camino fácil. ¿Evitas confrontar la conducta negativa de tus hijos? Mira, hermano, a veces pasa eso que nos hacemos de la vista gorda, como dije hace un rato, ¿verdad? Aunque se están portando mal nuestros hijos, prefiero no hacerle caso, que pase, ¿no? ¿No discutes situaciones incómodas con tus hijos? Mi hermano, yo vi una frase que decía, y que se me hizo una frase eh, sabia, ¿verdad? Que para tener relaciones sanas hay que tener pláticas incómodas. A muchos de nosotros no nos gusta que nos digan lo que realmente nuestros errores, pero también nos es muy difícil decirle a alguien más, ¿verdad? Lo que pensamos, no solamente de esa persona, sino lo que miramos incorrecto. A mí me cuesta trabajo, hermanos, a veces. En la iglesia, por supuesto que tenemos un problema de comunicación, que tenemos que pedir ayuda al Señor para que podamos ser asertivos.
porque tampoco se trata de ir señalando a todo mundo y diciéndole, tú haces esto mal, tú haces aquello mal. No, hermano, tenemos que ser asertivos y tener una comunicación correcta, pero es incómodo. Es incómodo decirle a nuestros hijos a veces y disciplinarlos, ¿no? Decirles que lo que están haciendo no es correcto. Cedes fácilmente ante el gimoteo, las rabietas de tus hijos. Hermanos, a veces preferimos porque como hacen tanto ruido y se tiran al piso y demás, o a veces como un joven ya no nos quiere hablar, ¿verdad? A veces los jóvenes ya es otra cosa, hermano. Los jóvenes a veces nos quieren aplicar la ley de hielo al papá y sentimos tan feo que mejor cedemos. Bueno, está bien, hijo, ya, por esta vez te la voy a pasar. O sentimos feo, ya no quieres cenar. A ver, vente a cenar, ya pasó. No, hermano, mantengámonos firmes. ¿Encubres o inventas excusas para la mala conducta de tus hijos? Hermano, hagamos una introspección y veamos quizás cuántas veces hemos defendido a nuestros hijos por su mala conducta, tratar de justificar su mala conducta. A veces, hermano, mira, dentro de la iglesia, en la escuela, con los amigos, en la misma familia, hermano, andamos justificando a nuestros hijos, a veces hasta con nuestros hermanos de la familia. Ay, es que tu hijo es todo berrinchudo. Ay, no, bueno, quién sabe, así. Luego aquí como que se desespera. Ay, bueno, es que aquí se engenta. Hermano, no nos gusta, por supuesto que nos parece a veces incómodo que nos digan que nuestros hijos no son lo que esperamos que sean, ¿verdad? Pero hermano, no tenemos hijos perfectos. Nuestros hijos tienen errores, así como tú y como yo. Nuestros hijos se equivocan. Nuestros hijos tienen una naturaleza caída y pecaminosa. Necesitan de Cristo, como tú y como yo. Y por eso estamos trabajando en ello, para que ellos lo antes posible reconozcan que necesitan de Jesucristo, ¿no? Hermano, nosotros, y no se trata de, no tenemos que encubrir, porque a veces decimos, ay, bueno, es que le va a dar pena. Pues sí, dejemos que tengan su consecuencia, hermano. Imagínate, hermano, que ahorita que estaba de moda por ahí eh, estas series, ¿no? De los asesinos seriales y que salió, no recuerdo el nombre de este asesino serial, pero que también por ahí se mencionó que al final él se arrepintió en la cárcel y reconoció a Jesucristo como su Salvador, se bautizó, fue salvo. Pero si Dios no hubiera permitido que pasara su consecuencia de estar en la cárcel, quizás nunca se hubiera salvado y se hubiera condenado al infierno, hermano. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, si nosotros los encubrimos y no dejamos que tengan sus consecuencias, hermano, posiblemente nosotros los estemos dirigiendo a que se pierda su alma. Entonces, pensémoslo, ofreces continuamente otra oportunidad sin establecer o imponer consecuencias, lo que decía hace un rato, ¿no? Bueno, ya no te preocupes, ya pasó, vente, no, hermano, no actuemos de esa forma. Rescatas repetidamente a tus hijos de las consecuencias naturales causadas por una conducta negativa. Un ejemplo, ¿no? Si tú le dijiste no corras sobre las piedras porque te puedes caer, es una consecuencia natural, hermano, ¿no? O sea, tú no se la pusiste ahí, o sea, tú ya le advertiste, mira, no corras por ahí, es un límite, porque te puedes caer y te puedes lastimar, es la consecuencia. Y sucede, y entonces se cae. Por supuesto, hermano, tenemos que ser también nosotros muy sabios y tener un criterio, un sentido común, ¿verdad? O sea, si se cae y se raspa, y ahí vamos, ay, a ver, hijo, ay, pobrecito de ti, hijo, y lo empezamos a consentir y demás, cuando solamente fue un raspón y el niño está llore y llore, no, hermano, fueron sus consecuencias, ¿verdad? Por supuesto te digo, hay que tener sentido común, porque igual y se cae y se fractura un brazo, pues por supuesto que tienes que rápidamente, tienes que rescatarlo y llevarlo al médico, ¿verdad? Pero ahí yo espero darme a entender. No implementas consecuentemente reglas ni límites, lo dejas ser,
¿Te rehusas a disciplinar por temor a perder el amor de tus hijos? Hermano, muchas veces ese es el principal argumento. Es que yo no le voy a poner límites porque, o yo lo dejo porque no quiero que mi hijo me deje de amar o que fracture la relación. El objetivo de los límites, hermano, es desarrollar el carácter. Ese es el objetivo, hermano, no hay otra. No les ponemos límites para que sean bien educados o que muestren mucha, para presumir a nuestros hijos que son muy elocuentes. No, hermano, el objetivo es desarrollar el carácter, que tengan un carácter conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo establecer límites, hermano? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Podemos pensar en qué hacemos, usar un tono de voz seguro, ¿ok? O gritar para que me haga caso. Ser objetivo y hablar bajito en una biblioteca, o ser subjetivo y simplemente pórtate bien. Ser autoritario o ser firme. Si te das cuenta, hermano, aquí hay algunas maneras de cómo ser, cómo poner límites, ¿no? Por supuesto, es mejor usar un tono de voz seguro que gritar solamente para que me haga caso. Y es, por supuesto, mejor ser firme que ser autoritario. Por otro lado, explicar el por qué o no explicar nada, deben obedecer. También esto depende de la edad, hermano, y depende del límite que se esté poniendo. Hay cosas en donde sí, definitivamente solo tienen que obedecer, ¿verdad? No habrá mayor explicación. Pero en medida de lo posible, en el momento que se puede explicar, pues hay que explicarle a su edad, a su entendimiento. Imponer un límite sin discusión o sugerir alternativas. Esto es importante, hermano. A veces hay límites, pues por supuesto que no hay para dónde hacerse, ¿no? ¿Sabes qué? No metas la mano aquí donde hay una resistencia conectada, ¿no? Ahí no le sugieres alternativas. Simplemente no lo hagas. O sí le puedes también sugerir, mira, juega con esto otro, vete para allá. ¿Qué prefieres? ¿Jugar aquí o jugar en esta otra habitación o jugar en otro lado? O en la cocina, ¿verdad? Ok, aquí en la cocina mientras estoy cocinando no puedes jugar. Pero ¿qué prefieres? ¿Prefieres jugar con dibujar o prefieres armar un rompecabezas? Y que él escoja, ¿verdad? Otras recomendaciones, como dice aquí, es asegurarnos de que nos escuchó y entendió. Porque a veces no nos aseguramos, hermano. O sea, damos por hecho que ya lo saben, ¿no? Dar opciones, elegir y controlar las emociones. Esto de controlar las emociones, hermano, es importante. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a controlar sus emociones. Y no quiere decir que no lloren, no quiere decir que no se enojen. Sí lo pueden hacer, pero hay que ayudarles a controlar. ¿Cómo establecer límites? El límite, como decíamos, hermano, es también amor. ¿Cuándo? Prueba de frustración, hermano. O sea, cuando tú le pones un límite del cuándo, vamos a ir al parque. ¿Cuándo? La otra semana. Uy, para ellos se les hace larguísimo, hermano, ¿verdad? O cuando termines, ¿no? Cuando termines, podrás ver televisión. Bueno, hay que ser firmes. Límites específicos con frases cortas y órdenes precisas, eso ya lo vimos. Hay que ser firmes, consistencia y coherencia, hermano. Eso tiene que ver que siempre sea lo mismo, que nuestros hijos vean que si nosotros no los dejamos jugar fútbol, ¿no? Después de la comida, que así siempre sea, hermano, ¿no? Que vean que el límite así es, ¿no? O que no pueden jugar pelota dentro de la casa, que así sea, hay que ser consistentes. No que, bueno, hoy sí, hoy les demos chance. No, hermano, no, 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 no. Siempre consistentes. Desaprueba la conducta, ¿no? De la conducta incorrecta, enseña a tolerar la frustración. Vamos a ver qué dice Proverbios, hermano. Sí me gustaría que lo leyéramos. Proverbios 19:18. Dice así. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. No corrijamos, hermano, hasta que ya estemos enojados. ¿Sabes por qué corregimos enojados, hermano? Porque no lo hacemos en el momento. Dejamos que pase, que pase, que pase. Y le decimos una vez, siéntate o te voy a castigar.
ya, mira, ya te dije que te sentaras o te voy a castigar. Y lo decimos, y lo decimos, y lo decimos 3, 4, 5, 6 veces, hermano. Por supuesto, a la 10ª vez ya estamos enojados porque no nos hace caso. Y entonces ya le gritamos, quizás lo golpeamos, pero ya tenemos el coraje. Era la primera. O sea, Dios, cuando le dijo a Adán y Eva, de este árbol no comerás porque ciertamente si comes morirás. Cuando comieron no les dijo, ya ves, te dije, bueno, a ver, te voy a dar otra oportunidad, otra vez, vamos a ver, ya no vuelvas a comer del árbol. No, hermano, fue en el momento, te lo advierto y te lo cumplo, ¿no? Te explico la consecuencia y a la primera, órale, ahí está la consecuencia, hermano. Es el ejemplo de Dios mismo, del Padre Celestial. Para terminar, hermano, quisiera terminar con este pensamiento igual de un libro que tiene que donde sacamos mucho de este tema. Ahorita les damos la bibliografía, hermanos, por si gustan ustedes adquirir ese libro y quizás lo puedan conseguir en alguna de las librerías, ¿verdad? Porque no es un libro muy antiguo. Dice así, la oruga solo se convierte en mariposa cuando se le ha permitido luchar contra los límites de su capullo. La lucha fortalece sus alas frágiles y en desarrollo. El rescatar a la oruga de sus límites, aliviando a la oruga de la lucha, causará la muerte de la mariposa. Esta languidezará y morirá. Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Hermanos, si bien estamos nosotros para criar a nuestros hijos, estamos nosotros para educarlos, para guiarlos, para que ellos lleguen el momento en que amen al Señor con todo su ser. No estamos para facilitarles todo. Ellos van a tener sus propias luchas, hermanos. Y si tienes hijos pequeños, ahorita su lucha quizás es ponerse de pie cuando se caen y se raspan la rodilla cuando tú les dijiste no corras por ahí, ¿verdad? Son las consecuencias que van teniendo. Sí tenemos que proteger su salud, por supuesto, estamos llamados a protegerlos. Pero este pensamiento, hermano, así como a la mariposa, si nosotros creemos que le ayudamos, muchas veces no ayudamos a nuestros hijos en quitarles responsabilidades y en no ponerles límites. Hermano, nuestros padres, por eso comencé, ¿no? Pensando qué límites tenías, qué, qué responsabilidades tenías. Teníamos responsabilidades. Y a veces nosotros no se las queremos dejar a nuestros hijos porque como no nos gustaban, ahora no queremos que ellos la tengan, ¿no? Y creemos que somos sus sirvientes. No, hermano, los estamos instruyendo, los estamos discipulando. A veces, hermano, mira, quizás suene a lo mejor muy atrevido lo que voy a decir o poco, no sé, hermano, no quiero lastimar, no es nada personal contra nadie porque aparte ni veo aquí quiénes están, pero tú has visto niños corriendo en la iglesia, hermano. Es porque no se les pone límites, ¿no? Porque no se les habla que es un lugar solemne, ¿no? Durante el culto, hermano, durante la palabra de Dios. No se les ha puesto el límite de que, mira, cuando esté el culto, cuando esté siendo expuesta la palabra, cuando esté el pastor ahí, tú no puedes correr. Ese es un límite, y es un límite correcto, ¿verdad? No por el pastor, no por los hermanos, porque nosotros, hermanos, pues que nada más vemos correr al niño y ya no pasa nada, ¿va? Pero ellos tienen que aprender que hay un respeto delante de la palabra de Dios. Que oren, hermano. ¿Sabes cuántos jóvenes hay que no son capaces de cerrar sus ojos? Estoy hablando de jóvenes de la iglesia, hermano, ¿eh? No estoy hablando de jóvenes en converso. Estoy hablando de jóvenes dentro de la iglesia, que crecieron, que fueron, o sea, niños y que estuvieron dentro de la iglesia
que no son capaces de cerrar sus ojos para hacer una oración. ¿Por qué? Porque no quieren, porque no les gusta. Pero ¿qué pasó, hermano? Porque nunca se les enseñó, nunca se les dio esa responsabilidad. Entonces, hermano, quizás para mí es difícil pensar que un niño de 2 años es más rápido que un adulto de 30 años, ¿no? Que no lo podemos alcanzar y mantener sentado. ¿Por qué? Pero va a ser rabieta, sí va a ser rabieta, va a ser berrinche, va a llorar, va a gritar, porque él quiere hacer su voluntad. Pero a nosotros nos toca poner límites, ¿sí? Bueno, hasta aquí, hermano, esta presentación. Pues no sé, ahora sí. Si alguien tiene algún comentario, por aquí hay algunos, hermanos, dice, como padres creyentes, Dios nos manda a disciplinarnos en el amor del Señor, pidiendo y rogándole al Señor que nos guíe por medio de sus palabras. Los niños sí entienden, pero nuestra naturaleza caída nos lleva a todos a pecar. Así es, hermano. Entonces, eso es cierto. Entonces, pues hermanos, no sé si alguien por ahí tenga algún comentario respecto al tema, alguna duda. Yo quiero comentar algo, Josué. Sí, adelante, Iván. Fíjate que ahorita viendo la pregunta que dice una de las hermanas acerca de los niños que tienen trastorno o bueno, me vino a la mente, ¿no? Todos los niños que alguna vez tienen algún problema. Yo pienso como una forma de aportar en alguna ocasión. Hubo una hermana, una jovencita, adolescente, efectivamente con un problema y pues obviamente no, ¿cómo decirlo? Tienen otra conducta, ¿no? Tienen otra conducta y ahí lo que pasaba, y yo creo que más bien era la prueba para los hermanos, era una situación un poco complicada porque hablando de cuestión del culto, ¿no? De culto versus límites, ¿no? Yo sé que es muy extenso el tema que expusiste, es muy extenso, es de gran bendición para todos, porque tarde o temprano todos nos enfrentamos a eso, ¿no? Yo como papá me enfrento mucho a que mis hijos me empiezan a decir, ándale papá, levántame el castigo, y ya como empiezan de buena onda y sus caritas y eso, pues nos doblegamos, ¿verdad? Y tendemos a ceder mucho. Entonces, y cuando es repetidamente, yo pienso que sí termina dañando o afectando. Entonces, a mí me edifica mucho el mensaje. Pero cuando mencionaste lo de la iglesia, que es muy cierto, es verdad, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a respetar lo que es de Dios, el tiempo que es de Dios a pesar de su edad, ¿no? Conforme a su edad, más bien, voy a corregir, y más bien conforme a su etapa, enseñarles, ¿verdad? Porque no le vas a exigir lo mismo al de 10 años que al de 2 años. Pero ahorita con la pregunta que hizo la hermana, sí me vino a la mente, me hizo recordar el caso de esta hermana, de esta jovencita que tenía pues más complicación, ¿no? Eh, eh, no sé qué síndrome tenía, no recuerdo eh, qué condición tenía, la verdad no recuerdo bien, pero sí recuerdo que obviamente hacía reacciones que distraía a los demás, y yo pienso ahí que también a veces caemos en el otro extremo, ¿no? Los hermanos en el culto en donde se incomodan eh, aún ante ese tipo de situaciones, cuando a veces yo pienso que como que hay que tratarlo diferente, no estoy diciendo que sea lo más indicado, pero, pero es difícil, o sea, no sé si me explico, hermanos, yo pienso que sí es un poco complicado, sí tiene que haber una comprensión. Pongo un ejemplo, cuando nosotros aquí en la congregación, a lo mejor no todos los que están aquí conectados son de Monte del Señor, pero cuando aquí se celebra Santa Cena, todos los niños están arriba, ¿no? Entonces, pues todos entendemos que es probable que haya un poquito de ruido más común que otros domingos que no los hay. Entonces, sí debe de haber una comprensión y por supuesto que la participación de todos para que haya esos límites, enseñar esos límites, ¿no?
Pero qué difícil cuando Así son es. casos especiales. No sé si alcancé, Josué, a Sí, transmitir lo que quería, sí, ¿no? mira, no, y gracias porque no había visto la pregunta, ya la ubiqué aquí en el chat. Sí, definitivamente, hermanos, cuando hay algún trastorno de por medio, por supuesto necesitamos el doble de paciencia, el doble de tolerancia. Y por eso, por ejemplo, ahorita el ejemplo del culto, ¿no? Decíamos, pues no es tanto por los hermanos, porque nosotros también, como bien dice Iván, tenemos que aprender que si hay niños, va a haber murmullos, va a haber, se va a escuchar que lloran. Y por supuesto, si sabemos que hay un niño con algún trastorno, algún tipo de trastorno o algún tipo de discapacidad intelectual, definitivamente va a haber algunos ruidos que pueden llegar a ser incómodos, pero ahí es la parte de la tolerancia. Sin embargo, también, hermanos, este tipo de niños, por esa misma razón, con mayor razón necesitan tener responsabilidades y límites. Ahora no solamente a su edad, sino ahora también con base en su trastorno, en su condición. Un ejemplo, un niño, vamos a pensar un niño con alguna discapacidad intelectual, ¿no? Pensemos en un niño que su discapacidad intelectual es un nivel de retraso mental. Ok, a lo mejor nosotros vamos a ver a un chico ya de 12 años, pero aunque tenga la edad, está de tamaño ya grande, este, pero tiene actitudes de un niño de 5 años, ¿no? Eh, hay que ponerle límites conforme a un niño de 5 años. No le vamos a poner límites conforme a un chico de 12, 14, 18 años que tiene, pues físicamente, fisiológicamente. Y por supuesto, sí, y dependiendo así de los trastornos. También es bueno, hermanos, pues sí, informarse del trastorno, ¿no? Y también hay algunos trastornos que tienen cierto nivel. Por ejemplo, un trastorno este trastorno de déficit de atención. Hay niveles, hermano. No todos los trastornos de déficit de atención eh, son al mismo nivel. Y por esa razón, hermano, por ese trastorno que tienen, con mayor razón necesitan una estructura. Ese tipo de niños necesitan una estructura. Con mayor razón hay que ponerles esos límites para que tengan esa estructura bien formada. Porque si no, si de por sí un niño sin ningún trastorno es difícil porque quiere hacer su voluntad, un niño con algún trastorno más quiere hacer su voluntad, ¿no? Entonces, con ellos hay que tenerles más paciencia, hermanos, y con mayor tolerancia, pero sí también se pueden ir poniéndole ciertos límites, hermano, ¿no? Y no tengamos pena, hermanos, también sabemos, como decían en el culto, si un niño llora, ¿verdad? O grita, pues sabemos que quizás entre la misma iglesia nos vamos conociendo, hermanos, y realmente no hay problema, ¿no? O sea, no, por nosotros no se preocupen, más bien, o sea, no, la forma de poner límites, hermano, mira, un límite, por ejemplo, muchas veces he escuchado a los papás que dicen, ay, es que molestas al Señor, ¿no? Deja de hacer eso porque molestas al Señor. Yo, hermano, he cometido ese error, ¿no? No patees al frente porque molestas. Ok, o sea, eso sí es cierto, pero la principal razón es porque no es correcto estar pateando las bancas, simplemente, o sea, no es correcto. Ya le puedes explicar, mira, molesta, se escucha, no es correcto, es la casa de Dios, ¿verdad? O sea, si pensamos más en que es por el Señor y para el Señor, también a nuestros hijos les vamos a dar mejor, les vamos a inculcar mejor el temor de Dios que el temor a que un señor se lo lleve, ¿verdad? Cuando le decimos, mira, ya no hagas ruido porque si no, el señor te lleva a tu casa, ¿eh? Por ejemplo, hermano, evitemos hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso no es cierto, ese señor no se lo va a llevar a su casa. Entonces, con un niño, cuando tú le dices eso y se da cuenta que lo que le estás diciendo no es cierto, ya no te va a hacer caso. A la primera te hizo caso, a la segunda le da un poco de pena, ¿no? Pero a la tercera, a la cuarta, va a decir, no, mi papá no me hace nada, ¿no? Y cuando sea joven, cuando tú le digas,
si no llega a tiempo, porque si no te voy a castigar, va a decir, no, pues no, mi papá no me castiga, ¿no? Ya de joven, hermano, va a costar más trabajo que ese joven sea realmente responsable y atienda límites, ¿no? Por otro lado, hermano, lo más difícil es que no va a creer la palabra de Dios. Porque cuando nosotros, hermano, le decimos, mira, si no te callas, te va a llevar el Señor, hablando de una persona, y no se lo lleva, cuando tú le digas, Dios es real, va a decir, pues no, también, quién sabe, ¿no? Va a poner en tela de juicio tu palabra, cuando también le hables de la palabra de Dios. Entonces, ahí es cuando yo decía, seamos realmente firmes, ¿cómo se dice? Consecuentes, coherentes, ¿verdad? Con los límites que realmente podamos, que puedan ellos hacer, que sean correctos y consecuencias que realmente sí vayamos a cumplir, ¿no? Porque si les dejamos consecuencias que no vamos a cumplir, mejor, pues no lo hagamos, hermano, porque también hasta nosotros mismos estamos siendo deshonestos, no estamos siendo veraces, ¿no? No estamos diciendo la verdad. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Saludos, hermanos. Que Dios les guarde. Les guarda, hermanos. Gracias. Bendiciones. Hasta luego, Dios les bendiga.